Bienvenidos. Bienvenidos. Es tiempo de ejercitar tu corazón. Tiempo de restauración. Tiempo de aprender. Conversando con Libby Duque. Tiempo de reconciliación. Conéctate. Conversando con Libby Duque. Bienvenidos a tu programa Conversando con Libby Duque. Muy buenas tardes, amigos y hermanos de todo el mundo. Hoy estamos con un espectacular programa. Estamos felices de estar aquí en este lugar y tenemos siempre el deseo de seguir llevando estos programas tan hermosos. Hoy con un testimonio de la vida real. Todos los testimonios que tenemos los damos y le damos crédito primero a Dios porque Él es el que cambia nuestras vidas y Él es el que nos hace totalmente diferentes y podemos después llevar este servicio hacia la comunidad. Así que bienvenida desde acá, desde Colombia precisamente, nuestra amada hermana y amiga que se encuentra en Medellín. Le damos la bienvenida, que sea bienvenida, le damos un aplauso a usted, mi hermana preciosa. Presénteseme, por favor, dígame quién es usted y qué es lo que usted hace y dónde vive, porque hemos tenido la bendición de recibir gente desde este país que Dios tiene en trato grandemente. Amén. Amén, amén. Muy buenas tardes tengan todos en esta hora maravillosa. Dios me les pueda bendecir. Dios te pueda bendecir a ti también, mi amada hermana. Gracias, muchas gracias por esa invitación maravillosa. Primeramente, bueno, mi nombre es Jovita Avendaño. Soy venezolana, de Venezuela, Estado Falcón, punto fijo, para la gloria de Dios. Y estamos pues por acá también visitando pues a Colombia. Estoy aquí en Medellín, para la gloria de Dios. Y estamos pues con ese hermoso testimonio pues que Dios ha permitido en nuestras vidas, porque todo es permitido por Dios. Entonces, de verdad que muy agradecida con Dios porque he aprendido muchas cosas en estos últimos días acá en Medellín para la gloria de Dios y de verdad que para mí es un honor, un privilegio verte conocido a ti también, mi hermana Divi Duque también, y también por allí a mi hermano José Rodríguez que también están en transmisión en Venezuela. Ya tengo como que algo aquí en mi garganta, de verdad, porque es algo maravilloso las cosas que el Señor permite en nuestras vidas, mi hermana. Sí, amén. Y eso es lo más lindo cuando nos damos cuenta de que tenemos voy a decir, como esa coinonía con los hermanos. No estamos diciendo que la gente que está afuera, que va a ver este programa, que porque no van a una iglesia, porque no son evangélicos, porque no son de Venezuela, porque no son de Colombia, no son hermanos. Buscamos esto, ganarnos a todas las personas a que con nuestros testimonios de cambio de vida puedan ellos saber que Dios hace un cambio. No importa dónde hubiéramos estado, qué hubiéramos pasado, las dificultades que hayamos tenido, es cómo Dios hace un cambio de 120 grados en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Y ese es el llamamiento que tenemos. Nosotros hacemos el trabajo de compartir estos testimonios y el que escucha y lo lleva a su corazón, ese puede decir, mi vida cambió como el que cambió de esta persona que nos va a contar, que se llama Jovita, y ya dijimos que es de donde, del estado Falcón de Venezuela, ¿no es verdad? Amén, amén. Bueno, usted está paseando en Colombia, próximamente, si Dios quiere, va a estar haciendo su libro, pero nos vamos a concentrar a hacer este testimonio que tú lo has dado mucho en Venezuela. Ahora lo vas a hacer al estado de lo que es el Internet. Se queda para la memoria, se queda en el YouTube. Así que a todos los invitamos a que se suscriban a YouTube
para que puedan ver más adelante, porque si la plataforma se llega a cerrar de Facebook para nosotros, los que cargamos la Biblia y leemos y predicamos, entonces nos queda YouTube y después queda en el aire. Así que, hermana, cuénteme su historia. Empecemos desde donde usted es una niña, porque su testimonio es un testimonio largo de hacer un libro de 500 páginas, pero hoy Dios va a poner eso en su corazón y va a entregar, yo lo sé, con mucho amor, con mucho ahínco, para personas que vivieron la niñez que usted vivió, luego el crecimiento durante ese tiempo hasta llegar hoy en día, que es una mujer que sí le sirve al Señor. Amén. Entonces yo la dejo, yo ya no digo nada más y ese es su tiempo, mi hermana amada. Amén, amén, amén. Bueno, vuelvo, digo que para mí, pues, es un privilegio y más que un privilegio, yo le doy las gracias al Señor, le doy las gracias al Señor Todopoderoso, porque si hay algo que he aprendido durante toda esta trayectoria es de que todo lo que Dios nos promete, Él nos dejó muchas promesas y me dio muchas promesas, por las cuales que hoy estoy viviendo, y le doy muchas gracias a Dios, porque lo primero que sí te voy a decir es que todo lo que nos pasa en nuestras vidas es para ayuda de nosotros mismos. Cuando somos niños no lo podemos entender, pero lo entendemos cuando ya tenemos uso de razón, cuando ya somos grandes y que ya conocemos a Dios. Bueno, mi testimonio, parte de mi vida en mi niñez, más que todo fue una niñez muy sufrida, una niñez donde hubo abandono, donde mi madre me abandonó cuando era una niña de 6 años de edad. Fue muy doloroso porque todos los niños crecemos o quieren ese amor paterno de una madre, ¿verdad? De una familia, de tener ese amor allí condicional que es una madre, que es una familia, tener padre, tener mamá. Y esa no fue mi vida fue cuando mi madre me abandona, que ella se fue, que me abandonó, se dejó a mi papá junto con 4 hermanos más, y se va con otra persona. En ese momento, mi vida parecía que había terminado, porque había muchas preguntas, siendo ya una niña de 6 años de edad, ¿por qué el rechazo? ¿Por qué el rechazo de mamá? ¿Por qué el rechazo hacia esa niña que quería ese afecto de mamá que no lo había? Al igual como estaban con mis otros hermanos, que yo podía ver que sí había ese cariño, sí había ese afecto, sí había ese amor para mis demás hermanos, porque yo lo podía ver, yo la podía observar a mi madre, cómo era con mis demás hermanos, y conmigo no era así. Conmigo era los castigos, conmigo era de que si me hacía pipí la cama, ejemplo, ella se levantaba a esa hora de la madrugada y me castigaba hasta quitarme la ropa y dejarme debajo decimos aquí en Venezuela, de un fogón. Es donde cocinan, pues mi padre cocinaba y allí amanecía. Por ejemplo, mi madre se levantaba a las 4 de la mañana cuando se sentía que yo le hacía pipí, y ahí venía y me quitaba la ropa, me daba con unas ramas que hay aquí en Mérida, y me dejaba en pantaleticas, como decimos nosotros acá. Y entonces ahí tenía que amanecer debajo de ese fogón. Yo no podía entender porque yo era una niña. Ya yo fui creciendo, ya tenía el de uso de razón de la edad como de 6, 7 años. Ella se va con otra persona y me deja, pero me deja en un estado muy crítico. O sea, ella me deja con mi cuerpo lleno de llagas. A mí se me llenó el cuerpo de llagas, mis piernas, mi parte de atrás, mi parte de mis nalguitas. Ella nos acostaba en cartones, nos acostaba en cartones, porque era uno de mis hermanos y yo que nos enfermamos de esa magnitud, que se nos llenaron el cuerpo de llagas, empezando desde las nalguitas, las piernas, inclusive hasta caerme gusanos. A mí me cayeron gusanos en mi cabeza. Y fue como que fui creciendo, creciendo en mi corazón esa
esa necesidad que había dentro de mí, que yo decía, pero ¿por qué mi mamá no me quiere? ¿Por qué ella me odia? ¿Por qué ella, o sea, no me ama como ama a mis hermanos? Que yo veía que había uno de mis hermanos que tenía como 7, 8 años y él todavía mamaba tetica, ella todavía le daba seno. Y yo me iba a acercar a ella y siempre había ese rechazo, siempre había como que esa rabia conmigo que yo no podía entender, y aún hasta grande, nunca pude entenderlo, pero ella se va, abandona a mi padre y me deja junto con mis 4 hermanos. Quedamos nosotros solos en nuestra casa. Mi papá empezó a tomar más de lo normal, de lo como él tomaba, pero después de eso empezó a tomar más. Empezó como que a embriagarse más porque de verse de la manera que como nos abandonó, como nos dejó y todo eso. Había un varón llamado, que en ese tiempo eran como que no, cuando lo presentaban a uno en la iglesia católica, le decían a uno, bueno, cuando lo presenta ese es su padrino, que cuando su mamá fallezca o su papá fallezca, él va a quedar a cargo del ahijado, como dicen acá. Ese señor trabajaba junto con mi padre, porque había muchos trabajadores en ese entonces, te estoy hablando de 20, de 30 personas que habían trabajando con mi papá en la finca donde yo vivía. Y ese señor, yo no podía dormir porque, como te digo, se me pegaban los cartones en mi piel, se me pegaban los cartones en mis nalguitas, y al otro día tenía que hacer, pues, como que cocinar hierbas para poderme despegar todo eso de mi piel. Y no podía dormir de los dolores de cabeza que me daban, no se podía entender por qué, porque era que mi cabeza se había llenado pues de llagas también. Y ese hombre se me acercó y me dijo, vamos a ver por qué es que usted le da tanta fiebre, por qué es que usted no puede dormir de noche. Me decía, yo le decía, padrino, no puedo dormir en las noches, es un dolor, es algo que como que tengo dentro de mi cabeza que yo no puedo entender qué es, pero eso me duele demasiado, me pica mucho y yo quisiera meterme los dedos adentro, pero no puedo, es algo muy desesperante que a mí me da en las noches, le decía yo a ese señor. Ya mi madre se había ido. Y yo vengo y le digo, yo quiero que usted me revise, padrino, le decía yo a ese señor, yo quiero que usted me revise. Y él me revisa. Y cuando él me va a meter mi peine en mi cabecita, me dice, no, pero es que no te entra peine, no te entra cepillo. Hay que cortarte el cabello, me dice él. Le digo yo, bueno, está muy bien, córteme entonces el cabello. Siendo yo una niña, yo me puedo recordar de todas esas cosas, todo eso. Y él viene y me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerte un baño, ¿verdad? Y te vamos a lavar tu cabeza para que cuando yo te vaya a peinar, te entre el peine, porque no te entra peine. Y así fue, él hizo un poco de matas allí, cocinó, lo dejó que se enfriara, y él empezó a lavarme mi cabello, empezó a lavarme mi cabeza, y él empezó a peinarme. Me decía, no, hija, tú le entra peine en esta cabeza, a usted hay que cortarte el cabello. Él viene y me corta el cabello, empezó a cortarme el cabello, cuando él viene y me corta todo el cabello, que me dejó como el cabello de un hombre, me corta todo mi cabellito, y él viene y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, ahora sí te vamos a peinar. Pero cuando él me peinaba, a mi amada hermana y todo el que me está escuchando en esta hora, se venían las cáscaras. Usted sabe cuando le sacan a uno de una llaga, una cáscara, ¿verdad? Que uno bota de una herida. Eso para mí era muy doloroso, eso era era mucho, porque eran muchos, como le dicen aquí en Mérida, aquí en Venezuela, granos, llagas. No me podía peinar, y me dijo él, bueno, entre el medio de las cáscaras, hermanas, venían gusanos pegados. Me decía, hija, usted está llena de gusanos, usted lo que tiene son gusanos en esa cabeza, porque eran pelotas que tenía en mi cabeza, eran muchas pelotas, y eso no me dejaba dormir, eso no me dejaba vida, eso me daba fiebre, me daba mucho dolor de cabeza. Vamos a colocarte esto. Él agarró, llaman aquí en Venezuela una cajetita que le dicen chimó, que es negro, y él lo empezó a pegar como en unos pedacitos de papel, y él empezó a ponerme en cada pelota que tenía en mi cabeza, él empezó a colocarme eso allí como unos parchitos. Vamos a esperar hasta mañana a ver. Entonces él me colocó eso como para que yo agarrara alivio, pero en la mañana, cuando el otro día él me quita todo eso de la cabeza, esos parchos, se da cuenta que eran muchos los gusanos que había en mi cabeza, eran muchos gusanos. Ahí habían gusanos que ya tenían pelos, que tenían en la cabeza ya, era horrible, era horrible. Y él me dijo, no, hija, a usted hay que llevarla al médico, porque usted se puede morir de esto.
se puede morir porque son muchos gusanos los que hay allí. No sabemos hasta dónde han llegado estos gusanos, porque esto te pueden comer hasta adentro. Vamos a llevarte para el médico. Recuerdo que estaban en ese entonces haciendo apenas el hospital del Vigía del estado Mérida. Él me lleva hasta allá y ahí mandan a buscar a mi madre porque había una representante conmigo. Mi papá me llevó junto con ese señor, me llevan al hospital del Vigía. Allí me intervienen para una operación. Y entre ese entonces llega mi madre, ahí llega mi mamá, buscaron a mi madre, llega ahí al hospital, juntos ahí, pero yo no quería que mi mamá estuviera ahí. Yo le tenía mucho miedo a mi mamá, yo le tenía terror a mi madre. Yo donde yo escuchaba la voz de mi madre, yo huía de ese lugar, no soportaba la voz de ella, porque era como que si cuando ella llegaba a mi vida era para hacerme daño, era para hacerme algo, y no soportaba que ella estuviera conmigo en ningún momento, porque mi corazón se fue llenando de resentimiento, de rencor, de odio, porque ¿por qué no me quería a mí como amaba a mis otros hermanos? Y llega ella a ese lugar, a mí me operan. En el momento cuando ya me van a intervenir, el doctor va a estar para allá y para acá, está para allá y para acá buscando las cuestiones con las que me van a operar y eso, y ya llegó mi madre, entró allí a aquella habitación y me tenían acostada en una camilla. Cuando yo estoy acostada en esa camilla que me tenían boca abajo, yo siento que mi madre me agarra por mi cabeza y intenta de asfixiarme con la camilla. Y en ese momento llegó el doctor ahí en ese lugar y dice: pero ¿por qué lloras tanto? ¿Por qué lloras tanto, mamita? ¿Te duele mucho? ¿Te duele mucho? Yo no lloraba tanto por el dolor que tenía en mi cabeza, porque ya a mí me habían puesto para el dolor, pero era de la magnitud con lo que mi madre me quería hacer. Ella quería deshacerse de mí, quería ahogarme, asfixiarme ahí en esa camilla. Yo vengo y le digo: no, tranquilo, no, yo no tengo mucho dolor, pero yo no, en ningún momento yo que la descubrieran, no, yo me quedé quietecita ahí. Lo que hice fue que mandé a que me llamaran a mi padrino, que yo quería que mi padrino estuviera ahí. Ahí me operaron, ahí me estriparon mi cabeza, me estriparon todo aquello que tenía allí. Me recuerdo como si fuera ahorita que llené, las paredes no eran de pared así normal, eran de vidrio. Cuando me estriparon aquellos, hermana, ahí ve los gusanos con pelos en la cabeza, tenían pelos, tenían cabeza, ya estaban largos, ahí habían huevitos, no, eso era horrible lo que yo podía ver allí en aquellas paredes de vidrio. Él le dijo: gracias a Dios que trajeron a esta niña, porque esto le hubiera comido al cerebrito, se le hubiera comido, le decía el doctor a ese señor. Ahí entra, bueno, tuvo mi papá conmigo, recuerdo que mi papá siempre estuvo conmigo. Le doy las gracias al Señor, que siempre estuvo conmigo en todo momento de mi vida. No puedo decir que mi papá fue un mal padre, porque siempre estuvo a mi lado, y aún con 85 años, ahí está todavía mi viejito, para la gloria de Dios. Y recuerdo que, bueno, pasa eso y mi madre se vuelve a ir con su hombre, y yo me voy con mi papá y con mi padrino, con mis cabecitas, con mis parchos y todo. Ahí me quedé con mi papá hasta la edad de 12 años. Ahí estuve con mi papá hasta los 12 años, porque de verdad que era muy difícil para mí. Era la última de todas mis hermanas. Somos 14 hermanos, de la cual ya habíamos quedado ya 5, eran 4 varones y yo, que era la última, la hembra. La última soy yo de todos mis hermanos, de los varones y hembras soy yo la última. Y ya todas mis hermanas se habían casado, y todos mis hermanos también, los únicos pequeños que habían quedado, que eran los que ella había dejado pequeños conmigo. Bueno, ahí vino, yo seguí con mi papá y yo aprendí a hacer de todo siendo una niña. Ahí aprendí a lavar, ahí aprendí a cocinar, ahí aprendí a ser mujer. No sé lo que es ser niña, porque no sé. Tampoco esos consejos que uno hoy le da a sus hijos, que uno hoy le da a los hijos de uno, que mira, que tienes que cuidarte, no te dejes tocar de nadie porque puedes quedar en estado. No, yo no sé lo que era eso, ni cuando a mí me vino mi primera vez que yo vi menstruación tampoco, porque no sabía qué era eso. No tuve esa dicha, pues, de tener a una mamá así que me dijera: mira, no te dejes tocar, esto es normal, nada.
Ahí, bueno, ahí luché y luché. Mis hermanos, uno de mis hermanos, que ojalá que escuche este video, él vive en Maracaibo, era el más tremendo, se llama Arsenio, mi hermano. Yo lo adoro porque es mi hermano y bueno, yo aprendí lo que más me enseñó mi Señor en todo esto fue aprender a amar y aprender a perdonar. Y él era malo, él me agarraba del cabello, él me enseñó a lavar fue agarrándome del cabello, él me agarraba el cepillo y así que se cepilla, así que se lava. Y yo lo odiaba. En ese momento yo odiaba a mi hermano por las cosas que él me hacía. Y así es que se hace, que se baten los huevos, así es que se cocina. Y todo Déjale era pelo, muy... déjale pelo. Sí, me jalaba del cabello. Era malo, era muy malo conmigo. Él tiene que darse cuenta que era malo, pero yo lo adoro. Y ya me cansé, yo dije, ay no, yo me quiero ir de aquí, yo sufría mucho. Hermana, mira, él a la edad de 12 años aproximadamente. Para mí la vida no valía nada. En ese momento, en ese tiempo, en todos esos años, para mí la vida no valía nada. Para mí vivir o morir, para mí era igual. Sin el amor de mi mamá y el diablo, obviamente, que el Señor lo reprenda, siempre me decía, si tu madre no te quiere, si tu familia no te quiere, tus hermanos no te quieren, ¿para qué vas a vivir? Es mejor que te mueras, es mejor que te mates. ¿Quién te puede querer en el mundo? Si no te quiso tu mamá, ¿quién te va a querer en el mundo? Y yo me fui haciendo esa imagen, me fui haciendo eso en mi mente, decía, verdaderamente es verdad. Si yo no tengo el amor de mi madre, si mi madre no me quiso, ¿qué puedo esperar yo afuera? ¿Qué puedo esperar yo cuando yo crezca? Es mejor que yo me muera. Y en la finca de mi papá hay unas piedras que son muy altas y abajo quedaba el río. Pasa un río gigantesco, que es el río más grande de allá de ese lugar donde vive mi papá. Y yo me iba para esa piedra y ahí me paraba. Y ahí yo abría mis brazos y yo decía, sí, es verdad, es mejor que yo me muera. Es mejor que me mate, es mejor que me quite la vida porque de todas maneras mi mamá no me quiere, yo voy a crecer y yo soy, no sé leer, no sé escribir, no he ido a una escuela, ¿para qué yo voy a estar estorbando en el mundo? Es mejor que me mate. Y ahí yo venía y abría mis brazos en esas piedras y siempre hubo alguien, siempre hubo ese ángel, que hoy digo que es el ángel de Jehová, que me guardó, que me cuidó. Yo abría mis brazos, decía, bueno, cuando yo llegué allá al río, ya yo llego muerta, pero nunca pude hacerlo. Siempre había alguien que me detenía, siempre había alguien que me agarraba de mis brazos y me sostenía y yo caía sentada en esa piedra y me sentaba ahí. Y decía, no, no puedo hacerlo, no puedo, yo amo a mi papá. Y aunque mi madre no me quiera y aunque mis hermanos tampoco me quieran, yo sé que mi padre sí me quiere y yo no le voy a hacer esto a mi papá. Yo mejor me quedo tranquila. Y igual cuando salíamos a hacer mercado, yo me bajaba en uno de los ríos, pasaba un puente, cuando me deprimía, que el enemigo me tomaba la mente, que me quitara la vida, yo me bajaba del carro donde yo subía, donde yo iba embarcada y me bajaba ahí, justamente ahí en ese puente y me paraba en el puente, decía, hoy sí lo voy a hacer. Ay, no, yo no quiero vivir. ¿Para qué vivir? ¿Para qué yo vivir en este mundo si yo lo que voy a hacer es estorbar? Eso es lo que el enemigo le siembra a uno en la mente cuando está uno en esos momentos de depresión. ¿Para qué vivir? ¿Para qué si tu madre no te quiso, si tu madre no te quiere? ¿Para qué vas a estar estorbando en el mundo? Es mejor que me muera. Ahí me bajaba y me iba y me montaba en ese puente nuevamente, pero era puentes de lo que son como de malla. Era un puente como de malla que cuando uno se movía. Ajá. Yo vengo y me bajaba y me montaba allí. Y yo decía, y me ponía a ver el río porque eso era muy alto, muy alto, muy alto. Y yo decía, hoy sí lo voy a hacer. Hoy sí lo voy a hacer. Me voy a lanzar de aquí. Me voy a lanzar de aquí del río porque ¿para qué? Ya mi papá toma mucho, mis hermanos son muy malos conmigo, peleamos mucho y es mejor que yo me quite la vida. Y agarraba y me montaba en ese puente y intentaba de alzar mis piernas, porque yo intentaba de levantar mis piernas, hermana, y era como algo maravilloso de parte de Dios, que yo sé que era Dios que siempre me guardó, me cuidó. Ese puente se empezaba a mover de una manera tremenda y yo no podía, tenía que devolverme otra vez y ir a esperar un carro para volverme a embarcar de nuevo y seguir otra vez para la finca de mi papá. Hasta que
me cansé, yo dije, bueno, yo crecí, ya eran 12 años más aproximadamente que yo tenía. Ahí como tenía como esa edad, ahí regresa mi madre, yo no volví a ver más a mi madre, ahí regresa mi mamá a mi hogar, a mi casa nuevamente, a donde mi papá, y llegó con otras expectativas, ¿verdad? Yo, ay, Dios mío, ahora sí mi mamá me quiere, ya yo crecí, ahora sí mi mamá me quiere, ya cambió, que no sé qué, y bueno, y llegó allá ofreciéndonos muchas cosas a mi hermano menor y a mí. Me dice, mira, y sabe que yo compré una finca, yo compré vacas, mi papá siempre tuvo vaquitas también, pero en ese entonces mi papá vendió todo lo que era su ganado, vendió todo lo que eran animales, se quedó prácticamente sin nada, nada más con la pura finca. Y ella tenía ganado y tenía caballos y tenía de todo y fue y nos ofreció todo eso. Y entonces, bueno, ay, sí, mamá, sí, nos vamos. Y mi hermano, sí, vámonos con mi mamá, que no sé qué. Y me fui junto con mi hermano menor, nos fuimos con mi madre y dejamos a mi papá con 2 hermanos, con 3 hermanos. Y nos fuimos nosotros con mi mamá. Resulta que no era así, no era así, que era por amor. Ahí mi mamá me engañó y me llevó con ella. Estaba una de mis hermanas mayores, se había separado de su esposo y le había dejado sus hijos, había dejado 4 hijos y los tenía a cargo mi mamá junto con su esposo, llamado Jaime. Y él estaba allí en esa, era muy lejos, era una finca donde estaba la finca de mi papá y había que agarrar bus para donde estaba mi mamá. Y mi mamá trabajaba en una bomba, en un restaurante, trabajaba mi madre. Ahí vino ella y yo llegué allá con ella y todo. Manda a mi hermano a la finca, a mi hermano menor lo manda para la finca que ella tenía con su pareja y me deja a mí ahí en la casa con ella. Me deja a ti solita. Me deja sola con ella. Entonces cuando yo llego allá me sorprendo porque yo consigo a mis sobrinos, a mis 4 sobrinos. Y cuando yo llego allá, ella se va a trabajar el otro día, yo quedo con mis sobrinos. Al otro día viene ella y me sienta con mi cuñado, que era Jaime, que era un hombre mayor, el esposo de mi hermana, y me dice, bueno, yo no te traje para llevarte para la finca. Yo te traje porque tienes que irte a vivir con el compadre Jaime, que eran compadres, su yerno, porque esos niños necesitan de ti. Y yo le dije que no. Yo desde un principio le dije que no, que me volviera a llevar por mi papá porque yo con él no me iba a ir. Pero ella decía de vivir, hermana Jovita, ¿era como mujer o para vivir con los niños? O sea, que te trajo para que fueras la compañera de tu cuñado, más o menos. Era como mujer porque ella me decía, él iba y me llevaba regalos y ella me decía que me sentara en las piernas de él. Siéntase en las piernas del compadre porque ya vos vas a ser su mujer. Y yo no quería, yo ahí no me dejé, yo decía que no, pero ahí vuelve Dios y está en el asunto porque habían 3 ancianos que estaban cerca de ahí de la casa de mi madre y todo lo que a mí me pasaba ahí en la casa de mi madre, yo iba y se las contaba a ellos. Yo se los contaba, esos señores se llaman todavía porque yo los visité hace como unos meses que viajé y yo pensé que esos señores ya estaban muertos y yo llegué allá, se llamaba la señora Társida, Rogelio y Machita. Machita sí falleció, era una señora muy anciana, era una señora adorable, yo la adoraba y quedaron los 2 esposos, que es Társida y Rogelio. Yo iba para allá y les contaba, les decía, ¿sabes una? Ellos son cristianos, de toda la vida son pastores. Y yo iba y le decía, ¿sabe una cosa? Que mi mamá me dice esto y esto y esto, que haga esto y que haga esto. Y yo no quiero, yo a él no lo quiero. Él es mi cuñado, es el padre de mis sobrinos y es el esposo de mi hermana. Yo no lo quiero. Y además yo soy una niña, yo no me puedo ir con él, yo no puedo estar con él si yo no lo quiero. Este hombre a veces intentaba de agarrarme, de besarme, me intentaba de hacer cosas y yo no me dejaba. Y hasta el punto de yo revelarme a lo que ella quería hacer conmigo,
que una madrugada me engañó, me volvió a engañar. Un día miércoles, recuerdo yo, ella me dice que vamos, que me va a sacar la cédula. Y yo le dije, bueno, sí, está bien. Ay, Dios mío, decía, me va a sacar la cédula. Yo con la cédula, yo me escapo. Yo pregunto por dónde fue que nosotros llegamos y yo me escapo y me vuelvo con mi papá. Porque yo en realidad quería estar con mi papá porque ajá, yo adoraba a mi papá y mi papá sí me amaba, mi papá sí me quería, mi papá sí estaba pendiente de mí, eso. Y yo decía, yo me escapo y me voy con él, decía yo. Entonces llegó un día miércoles, el esposo de ella también era detestable, horrible. Ella se iba a trabajar 4 o 5 de la mañana, se iba ella para su trabajo y nos dejaba a nosotros allí, mis sobrinos dormidos, y yo era la única hembra. Eran 4 varones y yo que era la única hembra. Me tocó casi igual que con mis hermanos. Yo llego, y él llegaba, yo dormía en una hamaca, me acostaba en una hamaca, y él llegaba allí a tocarme, llegaba ahí, ay no, era horrible. Y yo le decía a mi mamá, ella no me creía, que cómo iba a ser posible que yo fuera a inventar esas cosas, que tal. Y bueno, yo me quedaba tranquila y ya no le dije más nada de él. Y ella, como veía que no quería hacerle caso a lo que ella quería que yo hiciera con mi cuñado, que me fuera a vivir con él, que ese iba a ser mi esposo, mi marido, yo no quise, yo me rebelé, le dije que no, y que no, y que no, y que no, y que me llevara con mi papá, que me llevara con mi papá, porque yo con él no me iba a ir. Si ella no me quería tener con ella, que no importaba, pero que no me iba a ir con ese señor porque no lo amaba, no lo quería, no sentía nada por él. Niña. Y ese miércoles me lleva a un lugar llamado Caja Seca y me dice que me va a sacar la cédula. Yo llegamos allá a ese lugar, Caja Seca, se llama el sector Los Bubures, el Bubures, allá un lugar muy nombrado allá en Caja Seca, que es donde sacan la cédula a las personas. Y ella pasa hacia adentro, ella pasa y dura mucho rato adentro con la gente. Yo veía muchos policías que se paseaban para allá y para que yo le tenía terror a los policías. En ese entonces le decían eran tombos. Todavía. Sí, tombos. Y yo veía todo ese poco de policía. Yo sentadita por ahí esperando que mi madre saliera porque yo pensaba que eso era algo normal, que ella iba a entrar para allá y que cuando saliera ella iba a salir con mi cédula, porque yo no sabía lo que era una foto en ese entonces, no sabía qué era sacarse una foto, qué era nada de eso, porque eso no se conocía en ese tiempo. Cuando eso eran las cámaras esas de rollo, recuerdo yo que se sacaba uno la foto y salía el rollo. Entonces, cuando de repente sale mi madre de ahí adentro y me dice que ya puedo pasar. Ah, ok, yo paso. Recuerdo que aquella señora, aquella juez salían los teléfonos esos que dan vuelta, que uno la bocina y le metía uno el dedo y daba vuelta. Está ahí mi madre, bueno, sale ella, yo entro y esa señora tiene la bocina y ella viene cuando me ve, viene y cuelga la bocina y la coloca y ella le llama la atención la gracia del Señor que andaba conmigo, porque esa era la gracia de mi Rey, de Todopoderoso, el Dios de los cielos, el que yo amo, el que yo le adoro, el que yo le sirvo en este tiempo. Y yo entro y me dice ella, no, es que no puede ser, dice esa señora, no puede ser. Y yo entro, como yo era inocente, no sabía nada, yo vengo y le pregunto, y le digo yo, dime señora, ¿qué pasó? Ya me sacaron la cédula. Y ella dice, ¿qué cédula? Y le digo yo, sí, mi mami me vino a sacar la cédula, mi mamá me vino a sacar la cédula. Y ella viene y me dice, ¿eso te dijo tu mamá? Digo yo, sí, mi madre me vino a sacar la cédula y yo vine a eso. Y me dice, ¿eso te dijo tu mamá? Le digo yo, sí, mami, estoy segura que ella me vino a sacar la cédula. Y me dice, mira, ¿usted ve este teléfono? Le digo yo, sí. Ella me dice, tu mamá no te vino a sacar la cédula, tu mamá te vino fue a internar. Y en este momento estoy llamando para Maracaibo para que te vengan a buscar porque vas para Maracaibo. Y yo le digo yo, pero ¿cómo así? ¿Cómo es eso que me van a internar? ¿Qué es eso? Y me dice, mira, ahí vas a estar hasta que cumpla la mayoría de edad, hasta que tengas 18 años, porque ese es un internado de niños, de adolescentes, cuando los hijos se portan mal con los padres. Ay, ay, ay. Y yo le digo,
Ajá, pero yo no me porto mal con ella, ni me porto mal con mi papá sí me quiere, ella no me quiere. Y me dice, pero usted no sabía que ella te venía a internar. Le digo yo, no, no, ella no me vino a internar, ella me vino fue a sacar la cédula. Y entonces en ese momento siempre Dios me dio sabiduría, ese entendimiento desde niña, que yo hoy le agradezco mucho a Dios. Y yo vine y le dije, ¿sabes una cosa, señora? ¿Sabes por qué ella me quiere meter presa? Porque yo entendía que me iba a meter presa. Y a mí empezó como una película en mi mente. Decía, Dios mío, voy a perder a mi papá, a mis hermanos. Cuando yo crezca, yo cuando salga de ahí, yo no voy a conocer a mi familia, a mis hermanos. Y yo vine y le dije, ¿sabe por qué ella me quiere sacar de su vida? Porque ella no me quiere, porque yo sé que ella a mí no me quiere. Ella a mí me detesta, ella a mí me odia. Y yo no sé por qué ella me odia. Porque ella ama a mis demás hermanos, ella a mí no me quiere. Ella me está obligando a que me vaya a vivir con otro hombre, con un hombre que yo no quiero, que es mi cuñado. Y yo no lo quiero, yo no quiero ese hombre. Yo quiero que ella me lleve con mi papá sí me quiere. Y ella me dice, ¿usted sabe lo que usted está diciendo? Usted está prácticamente poniendo una denuncia. Estás acusando a tu mamá. Tu mamá puede ir presa por esto. Le digo yo, no, 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 no. Yo tampoco quiero que metan presa a mi mamá, pero yo tampoco quiero que me metan presa porque es que yo no he hecho nada. Si usted quiere, investigue quién es mi papá sí me ama, él me quiere, yo sé que me va a venir a buscar, pero no permita que me vayan a meter presa, le decía yo a esa señora. Y viene ella y llama a mi madre hacia adentro nuevamente. Mi madre pasa, están varios policías así de espalda y ellas le dicen que yo había hablado y que la situación que no era como ella me había dicho. Hermana, mira, mi madre, yo sé que hoy en día yo no la voy a juzgar, yo no juzgo a mi madre hoy en día, yo puedo entender muy claramente y yo sé que mis hermanos cuando escuchen este testimonio a lo mejor algunos se vayan a molestar, pero es mi vida, fue lo que me pasó, fue lo que me vivió, porque ellos tienen otra manera de ver o no vivieron esas experiencias que yo viví con mi madre sin ella también, pues no la voy a juzgar porque yo sé que no era ella, yo sé que era el enemigo, que era el diablo, que el Señor lo reprenda, porque él sabía lo que había en mí, lo que Dios había depositado dentro de mí, aún desde que estaba en su vientre, ya Dios sabía lo que yo iba a hacer en este tiempo para su gloria. Ella desde que tú Y recuerdo, estabas chiquita, ella siempre tenía odio contra ti. sí, Ella no te sí, quería. Hay mujeres que tienen esto en el alma, en el corazón, y si tú tienes lo que estás diciendo y para nuestra audiencia es, hay que trabajar mucho el área del perdón, pero vamos viendo cómo va cambiando la historia, porque ah, todavía sigue muy difícil la cosa, la situación para ti. amén, sí. Entonces viene ella y entra y bueno, yo me quedé tranquilita allí, yo tenía un terror, Dios mío, yo tenía mucho miedo, yo decía, ahora sí me va a matar mi mamá, yo decía, yo ahora sí, Dios mío, ¿qué me irá a hacer? Ay, Dios mío, o sea, yo esperaba lo peor, yo tenía mucho miedo, porque yo le tenía mucho miedo, le tenía mucho terror de lo que ella me pudiera hacer. Llega el momento de que ella pasa y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Cerca de donde ella trabajaba había una alcabala, se llama Playa Grande, ese era un sector donde ella trabajaba y cerquita donde ella trabajaba había una alcabala. Y ella decía, bueno, y le dicen los policías, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle a ella un vigilante. Porque ella decía, fue decir que yo me la pasaba todo el día en la calle, que yo no paraba en la casa y yo lo que me quedaba era cuidando a mis 4 muchachitos, mis 4 sobrinos, que ella nos dejaba encerrados con llave y ella se iba a trabajar hasta que ella llegara. Y yo no era como ella decía, pues, y eso me molestó mucho, porque decía, pero ¿por qué ella me vino a acusar de algo que yo no hago? ¿Por qué ella me deja encerrada con llave en la casa y se va a trabajar hasta que ella llega a 2, 3 de la tarde del trabajo? Y ahí yo me voy a encontrar en la casa con los muchachos. Entonces dijo ella, dijeron los policías, vamos a hacer una cosa. Si la niña pasa 1 o 2 veces al día por esta alcabala, la detenemos y la internamos. Pero si esta niña no pasa ni una sola vez al día, de las veces que usted dice que ella pasa arriba y abajo todo el día, usted queda detenida, señora, porque usted está levantando falso testimonio contra esta niña. Bueno, mami, de ahí nos fuimos, de ahí salimos de la casa, salimos de ahí de ese lugar, nos fuimos a nuestro hogar, a la casa. Cuando llegamos, íbamos en el carro, hermana,
Y ella me iba pellizcando, hermana, y me pellizcaba, hermana, me pellizcaba y me decía, así, aquí no te pude internar, pero mañana, no, mañana me la llevo a Mérida, porque de que te interno, me decía ella. Y yo le decía, pero ¿por qué me quiere internar? Lléveme con mi papá. Si usted no me quiere, llévame con mi padre, llévame con mi papá. Y no pasa nada. Si usted no me quiere tener, no importa, pero lléveme con mi papá. Bueno, ella no me hizo caso. Llegamos allá, ya vino, ajá, y me pegó. Ahí me fui con los ancianitos y le conté lo que me estaba pasando. Aquellos ancianitos me agarraron, me abrazaron, me dijeron, no, usted no puede hacer eso, no se vaya con ese hombre. Usted es una niña. Usted para que la terminen de criar, no le haga caso a su mamá. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver en qué te podemos ayudar, pero no se vaya a ir con él. Y yo no quería tampoco. Yo le decía, sí, está muy bien, yo no me voy a ir con él. Cuando de repente me dicen ellos, ay, ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos un sobrino que está aquí de visita y está, viene del Chivo. El Chivo es un sector lejos de ahí de donde yo vivo, de donde yo vivía, y ellos necesitan una muchacha para que cuiden unos ancianos, que son sus abuelos. Ajá, y él se va mañana, me dicen los abuelitos. Ajá, bueno, entonces mañana mi mamá me va a llevar a Mérida y me va a internar en Mérida. Entonces vamos a hacer una cosa, dígale que yo me voy con él y que yo me voy y le cuido los abuelitos, yo me voy, yo me tengo que escapar de ahí. Y los abuelitos me ayudaron en esta área, que me dijeron, dígale a su mamá que usted sí se va a ir con ese señor, que usted se va con ese hombre. Y mañana en la madrugada, cuando su mamá se vaya a trabajar, usted se escapa. Usted agarra una ropita y me la mete entre una bolsa y se escapa con él, que usted se vaya a trabajar para allá, que ellos te van a ayudar. Así es, hermana. Yo vine, le dije a mi mamá que sí, que le dijera a ese señor que me viniera a buscar, que yo me iba a ir con él. Cuando yo agarro y le digo eso a mi mamá se contentó, mi mamá se alegró, y ay, Dios mío, porque ella lo que quería era deshacerse de mí, de una, de otra manera. Sin llave, es verdad, no te dejo llave puesta. Ok. Porque él me venía a buscar en la mañana. Ella se fue a trabajar, y cuando ella se fue a trabajar, inmediatamente yo agarré y me escapé con ese muchacho, un muchacho llamado El Conejo, que no me acuerdo cómo se llama, porque era un muchacho como de 16 años y yo lo que tenía eran 12 años. Yo agarré y le dije que sí, que no fuéramos, que yo me iba con él cuando él se iba a cuidar a los abuelos. Hermana, me fui por ese muchacho sin ninguna intención, sin conocerlo, sin nada, porque me fui por recomendación de esos ancianos, ¿verdad? Que era su familia. Y me fui de ahí, de ese lugar, me escapé. Hermana, llegué a esa casa, eso eran como una aldea, una casita como una choza. Llego ahí en esa casa, llega el momento de la hora de dormir, cuando ya se llega la hora ya de noche, eran como las 7 de la noche para acostarnos. Yo le pregunto a la señora que a dónde voy a dormir, que dónde va a ser el lugar donde me voy a acostar. Y él viene y dice la señora y el anciano, eran dos ancianos que eran malos, y me dice, ajá, pero si usted es la mujer del conejo, usted tiene que dormir con él. Usted tiene que dormir con él. Usted es su mujer. Le digo, yo no soy mujer de él. Él me está ayudando. Él sabe muy bien por qué fue que yo me vine de la casa de mi mamá y yo no soy mujer de él. Yo con él no voy a dormir. Ahí empieza otro drama, otro dolor. Otra cosa tremenda, otra vivencia, que eso no se lo deseo yo a nadie. Ahí prácticamente me tuvieron como secuestrada en ese, era como una platanera que había allí. Y esa noche me tocó que dormir en un rincón. Como un rincón allí, agarré 2 piedras y me las coloqué ahí porque él intentaba pues de abusar de mí. Yo no me dejaba por nada, porque no tenía nada con él, yo no teníamos nada, no éramos novios, no nos conocíamos, nada.
Yo le dije que no, que él a mí no me iba a tocar, que no, y que no, y que no. Si primero que no me gustaba y yo no era nada de él tampoco, porque él me iba a tocar, porque yo tenía que dormir con él, porque si no éramos nada. Y que era que él me iba a ayudar a sacarme de donde mi mamá para que mi mamá no me internara. O sea, por eso fueron los motivos por los cuales yo me escapé con él, pero yo no me escapé porque me iba a ir a vivir con él. Agarré, de la mañanita, 6 de la mañana, 5 de la mañana, ya yo salía de ahí, de donde dormía en ese rincón, y me iba al monte. Ahí agarré el monte, ahí agarraba prácticamente la selva, agarraba toda esa platanera a dormir, me acostaba en las partes donde siembran plátano, en las siembras de plátano, hacen como unas zanjas grandes, ¿verdad? Para que cuando hayan lluvias, esa lluvia no dañen las plantas, sino que pasan el agua por las zanjas de allí, por esa parte del río. Es un río muy famoso ahí en Mérida que se llama el río Chama. Cuando estábamos, bueno, yo me salía de la chocita esa donde dormíamos y yo me iba al monte todo el día hasta las 6, 7 de la noche. Yo comía era de las frutas que había en el monte, por ejemplo, las guayabas, las palchitas que había, los plátanos que podía alcanzar, que ya estaban maduros. Eso era lo que yo comía en el monte, como por 3 semanas que estuve ahí. Y ahí me preguntaban muchas cosas. Y ahí yo le pedía mucho a Dios que me cortara la vida, que me quitara la vida, que para qué me iba a tener en esta vida a sufrir, que yo no le veía fin a mi vida. Y agarré, y un día, acostada en esas zanjas, yo vine y me quedé dormida. Cuando yo me desperté eran como las 3 de la tarde. Cuando yo miro hacia arriba, yo veo un caimán, una babilla de esa que llaman aquí cocodrilo. Estaba con la bocota abierta y yo me quedo viendo así y ese animal ya estaba a punto de saltarme, ya para saltarme, y yo pegué un brinco que me desperté, eran eso como a las 3 de la tarde. Yo, Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío, me saltó ese animal, agarró a correr para el río. Yo me levanté, empecé a caminar. Ese día llegué a ese lugar donde ellos estaban y yo los escuché conversando a esos señores malos. Los señores eran muy malos, el señor me llamaba a hacerse cosas para que yo lo viera. La señora no me daba comida, o sea, y si me daba comida tampoco se la iba a recibir. Yo decía, no, esto me pueden envenenar, me pueden matar, yo no les voy a comer comida a esta gente. Y yo llego en la tarde como a las 6 de la tarde y llegué como por detrás de la chocita a buscar, como yo decía, mi nido, donde yo iba a dormir. Y yo llego a ese lugar y los escucho conversando, que ellos dicen, bueno, pero hay que sacar a esa muchacha de aquí, hay que sacarla porque esa muchacha se nos puede morir y nos vamos a meter en problemas. Vamos a decirle que, bueno, que la llevamos con su mamá, pero que si se casa con usted, la llevamos. Y entonces yo escuché y como siempre la sabiduría de Dios por delante, yo decía, bueno, yo le voy a decir que sí, que yo me voy a casar con él. Cuando él me pregunte, le digo que sí, que yo me voy a casar con él, con tal de salir de ese lugar, con tal de salir de esa selva, porque era como una selva. Yo agarro y ellos me preguntan, me llaman. Yo fui a agarrar mi rincón donde yo dormía con mis 2 piedritas y llego ahí adentro y ellos me llaman y me dice, ¿usted se quiere ir? Le digo yo, sí, yo me quiero ir. Y ellos me decían, vamos, te tenemos una propuesta. Si usted se quiere ir con su mamá para la última parte del mundo, que yo quería era irme con mi mamá, pero con tal de salir de ahí, yo le dije que sí. Te vamos a llevar con tu mamá, pero si te casas con él, si te casas con el conejo, que era el muchacho, le digo yo, bueno, sí, yo acepto, me caso con él. Hermana, hicimos así. Esa semana arreglamos todo. Había que salir de ese lugar, había que salir en lancha, porque era un río, es un río extendido, el río Chama, es un río muy ancho, muy grandísimo, y había que salir de ahí en lancha. Nos montamos en una lancha un día sábado en la mañana, recuerdo yo que era un sábado en la mañana, yo arreglé mis ropitas nuevamente, mis trapitos en otra bolsita, y yo dije, bueno, ahora a ver cómo me le escapo yo a esta gente.
porque yo, o sea, si me llevaban a poner mi madre, obviamente mi madre inmediatamente me iba a internar, porque iba a decir que me había ido con un hombre y que me había escapado y yo era menor de edad. Yo decía, yo tengo que buscar la manera cómo escaparme de esta gente, porque yo con mi mamá no voy. Para la última parte en el mundo que yo quiero ir es a verle la cara a mi madre. Agarré a mi hermana, gloria a Dios, y ellos se montaron adelante en el bus, la lancha nos dejó en toda la orilla de un camino así, agarramos a caminar, agarramos y nos montamos en un bus que pasaba cerca de ahí, una carretera, y ese bus iba a pasar frente por donde uno se quedaba, donde mi padre me podía conseguir o mis hermanos me podían conseguir. Una parada. Cuando yo me embarco en el bus, ellos dicen, no, vámonos para la parte de atrás. Pero en la parte de adelante estaba el chofer y el copiloto, ¿verdad? De adelante. Y solamente, hermana, quedaba un solo puesto, eso solamente lo hace mi Dios Todopoderoso. Quedaba un solo puesto, que era el puesto de adelante del copiloto. Y yo me monto ahí adelante, me embarco ahí adelante en el bus, y yo le pregunto al Señor, Señor, ¿usted pasa por el frente de Tucaní? Y me dice él, sí. Tucaní es el pueblo donde soy yo, donde vive mi familia, parte de mi familia. Y él me dice, sí, por ahí paso yo, por ahí pasamos. Hermana, mira, eran como las 5 de la tarde de ese sábado. Yo recuerdo como si fuera en este momento que estaba cayendo un palo de agua en ese sector, pero mucha lluvia. Y me imagino que esa gente se quedaron dormidos, los abuelos conjunto con ese muchacho se quedaron dormidos. Y yo vengo y le digo a ese señor, ve que cuando llega a Tucaní me avisas, yo me quedo ahí en Tucaní. Y él cuando llegamos ahí a Tucaní, a la parada de Tucaní, porque como yo era muy niña, yo no sabía por dónde era que habíamos pasado, no sabíamos, porque nosotros salíamos de la finca de mi papá, éramos por mes, cada mes era que salíamos, hacíamos mercado y nos volvíamos otra vez a las montañas donde soy yo. Hermana, cuando de repente llegamos a ese lugar y dice el señor del bus, los que llegan hasta Tucaní, hermana, mira, eso, ve, yo no vi para los lados, yo no miré para los lados, yo no vi para ninguna parte, hermana, yo no vi para ningún lado. Yo lo que hice fue que agarré la bolsita que estaba al lado mío y empecé a correr y a correr. Yo no sabía para dónde yo iba bajo de esa lluvia. Y yo corría y yo decía, Dios mío, que me presente a alguien, Dios mío, que me ayude. Yo sentía que me iban a agarrar, que alguien me estaba persiguiendo. En ese momento, cuando yo voy corriendo con mi bolsita, choco con uno de mis hermanos, choco con alguien, cuando yo le veo la cara así a uno de mis hermanos llamado Chuy. Y él me dice, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Que no sé qué. Le digo yo, no, escondeme, que me van a encontrar, Escondeme, le decía yo a mi hermano Chuy. Méteme en uno de los carros que van para el cerro, para el Charal, le decía yo, para el sector donde nosotros vivíamos, escondeme. Él viene y venía con un saco de mercado en el lomo, él viene y mete la comida en el carro y yo me meto con él en el carro a esconderme porque yo sentía que me iban a agarrar, que me iban otra vez a agarrar, que me iban a secuestrar, porque me sentía como secuestrada. Y él viene y me dice, ¿qué te pasó? Y yo empecé a contarle. Le digo, no, mira, mi mamá me hizo esto y esto y esto. Él me decía, vamos a denunciarla. Le digo yo, no la denunciemos. Déjele eso a Dios. Dios se encargará de eso, pero déjela tranquila. Dios le cobrará a ella lo que me hizo, no se preocupe. Déjeme tranquilita. Yo me vuelvo a ir otra vez con mi papá. Pero yo no me quería ir otra vez con mi padre por la situación de mis hermanos, porque ya mis hermanos ya estaban grandes ya y eran malos, o sea, eran varones. Yo los puedo entender porque eran niños varones y que, ajá, y peleábamos mucho. Yo no medía, cuando se metían conmigo, yo no medía, yo era tanto rabia y tanto rencor, tanto resentimiento que había en mí, que yo quería descargarlo con la primera persona que se me apareciera. Y con mis hermanos también. A uno de mis hermanos casi lo mato. La edad tenía mi hermano Argeni como 14 años. Y yo lo herí con un cuchillo. Porque ellos me pegaban y yo tenía que defenderme. Y lo corté. Y yo decía que yo tenía que irme de ahí antes que pasara algo. Me fui
me agarró otra familia, una familia que yo aprecié mucho, que quise mucho y que aún respeto y que quiero mucho. Un señor llamado Luis. Era una familia pues que tenía dinero en ese entonces, tenían también fincas de café, y ellos me agarraron ellos, y ahí estuve yo como hasta los 15 años, duré con ellos. Hermana, yo trabajaba como una mujer vieja, como una señora ya. Yo trabajaba para obreros, hombres de 20 personas, 30 personas, les hacía comida a toda esa gente. Cuando esa señora se levantaba en la mañana, ya tenía su ruma de arepa, ya yo había repartido el café a los trabajadores. Me tocaba que ir 11 de la mañana, 12 del mediodía, a ir a llevarles la comida en el monte, a ir a servirles comida a todos esos obreros en el monte, en el campo. Y empezaron una cuadrilla, recuerdo que empezaron una cuadrilla a hacer una carretera de tierra, porque para donde ellos estaban no entraba carro, y ellos empezaron a hacer cuadrillas de los mismos trabajadores que trabajaban en su finca, empezaron a inventar hacer una carretera. Hermana, ahí trabajaba yo en esa carretera junto con esa señora llamada Goya, que yo adoro y que quiero mucho, esa señora, que la aprecio mucho, y el señor Luis Torres. Y ahí trabajaba, ahí cocinábamos en el camino, entre esas carreteras, en esas cuadrillas, ahí cocinaba, hermana. A mí no me gusta la cocina, yo cociné demasiado. Cociné mucho, que hoy en día digo, ay, Dios mío, yo detesto la cocina, no me gusta cocinar, no me gusta, porque me quemé mucho, me llegué a quemar mucho. Cociné para mucha gente, no cociné para 2 personas, cocinaba para mucha gente, servía comida para una cantidad de personas. Y yo decía, cuando yo esté grande, no, yo no voy a cocinar, ni voy a tener muchachos tampoco, porque tampoco quiero tener hijos, porque yo cuidaba a los hijos de mis hermanas. Mis hermanas fueron unas mujeres que dieron muchos niños, o sea, daban a luz de 10, de 11, de 12. Y yo cuidaba de mis sobrinos también. Cuando ellas iban a trabajar, me dejaban a los niños a mí. Yo decía, ay, no, yo cuando sea grande, yo no voy a tener hijos. Yo no voy a tener muchachos cuando yo sea grande. No, yo no voy a parecer como dan a luz mis hermanas. Yo mejor no tengo muchachos, decía yo. Y bueno, Dios me dio la... Yo quiero hacer un énfasis para que descanses un poquito, si quieres agüita. Me haces acordar de la película Sound of Freedom, El sonido de la libertad, una película cristiana que está saliendo por todo el mundo ahora. Le recomiendo que la vea, ya está en Colombia, a todos que la vean, para que se den cuenta cómo el tráfico de niños, los robos, los secuestros, todo lo que ella está contando. Hoy en día, Jovita, ¿cuántos años tienes? Si me permites. Yo 42. Ok, 42 años llorando todavía y contando el sufrimiento de lo que tuvo una niña que tiene razón, sentido de razón desde los 6 años. Aquellas personas que hacen tanto daño a los niños, viene por genética la maldad, porque la palabra de Dios dice, yo visitaré la maldad de los padres a través de los hijos, desde la primera, segunda y tercera generación, pero también hay la misericordia de Dios que se presenta 1000 veces más. Entonces, este es un llamado para los que están escuchando esto. Y yo les pido que por favor desen cuenta el daño tan grande que le hacen a un alma. Y como dice la película, los niños de Dios no están a la venta. Y la madre queriendo negociarla, la madre queriendo ponerla de aquí para allá, y es como algo que se lleva de ahora cae aquí y termina acá, y esos sucesos de vida que van llevando tan horrible, y como que las va visitando el enemigo día a día. Y cada época se va haciendo más difícil, porque a la edad pequeña no pueden responder, pero el tiempo les va enseñando a convertirse en unas fieras. Y esa historia que no se va a quedar aquí, porque apenas estamos empezando la historia, para que ustedes se den cuenta hasta dónde ella llega. Y Dios hace un llamamiento. Yo a veces podríamos pensar que Dios es injusto. No, recuerde que lo dice la palabra de Dios.
Visitaré la maldad de los padres a través de los hijos desde la primera, segunda, tercera, cuarta generación. Esta culpa es también de los padres, porque vemos aquí en ella no le pide a Dios porque ella no sabe ni cómo pedir. Ella sabe que hay algo que la va a parar de no suicidarse y de no acabar con su vida. Y eso es lo que hacen los que les dañan la vida a estos niños, los que los venden, los que los secuestran, los que los acaban. ¿Dónde está el temor, siquiera el respeto para un alma humana? Yo quisiera que tú termináramos un poquito, porque la palabra del suicidio sigue todavía en ella, está latente y va a traer las marcas y las consecuencias. No, y no las vamos a mostrar, pero van a ver hasta dónde, hasta dónde una persona con el dolor y el sufrimiento quiere acabar con su vida, quiere acabar con todo, y como lo dijiste tú, quise hasta matar a mi hermano. Y para que nos cuentes la historia, ¿qué pasó con tu mamá? ¿Qué pasó con todo eso? Entonces, si quieres, terminamos esa pequeña historia para que dejemos otra que va a ser para dentro de 15 días, donde vamos a continuar hasta que Dios hace el llamamiento y te da un ministerio que es muy, muy fuerte. Yo pienso que es un ministerio súper delicado, que tiene que estar comprometida la persona con Dios. Hay gente que dice que estamos locos. A mí me han dicho en mi cara, usted es fanática. Déjame decirte que sí, mi amada, mi amado. Nos volvemos fanáticos porque después de que vemos el resultado y de donde Dios nos sacó, que estábamos perdidos, que no valíamos nada, y sacar de allá, de ese fondo, cuando no se quería vivir, y levantar y resurgir a una mujer o a un hombre para tenerla para el servicio de él, nos tenemos que volver fanáticos, nos tenemos que volver locos por él. Amén. So terminamos, hermana, unos 10 minuticos más. Toda la audiencia, le damos gracias a Dios. Nos están viendo en Falcón, Venezuela. No sé cuántas personas hay allá que están en este momento donde tienen el internet. Gracias a Dios que hay energía, que hay energía. Amén. En este momento, y que hay agua, porque a veces no hay agua o no hay energía. Entonces le damos gracias a Dios porque Venezuela pasa por momentos difíciles, pero hay un movimiento en Venezuela grande que va a ser glorioso lo que viene. Entonces, no sé cuántas personas hay, si nos dejan saber en Venezuela, personas, hermanos, gente que nos están mirando de todo lado, de Colombia. Está con nosotros el pastor Duan Hernández en Bucaramanga, está con nosotros la pastora Diana Fernández de Betancourt desde Santa Bárbara, California, desde Brasil nos están viendo, José Rodríguez nos está mirando, Ana Segovia, mi hermana Amy Uribe también en Santa Bárbara, California, Texas nos están mirando, hay una cantidad de hermanos, la hermana Heidi Landen también, Juanito en Brasil, nos están viendo por todo lado. Yo le pido a Dios y a todos ustedes, mis hermanos, que están viendo este programa, yo se los pido de verdad, de corazón, porque yo vi la película Sound of Freedom. Yo les pido que por favor se comprometan, no conmigo, con Libby Duque, ni con ella, ni con Jovita, comprométase con su alma a orar por los niños que en estos momentos están secuestrados, que están siendo vendidos, que los están metiendo en un vagón y se los están llevando. Yo les pido, por favor, que hagamos equipos de oración. Cuando ustedes vean la película, ustedes van a entender el dolor que vive ella. Porque tú lo dijiste, mis hermanos se podrán enojar cuando escuchan mi testimonio, pero el número 6 se mira, depende del ángulo que tú estés, se ve 6 o se ve 9. Amén. Jovita, por favor, para que nos vayamos despidiendo y vamos a seguir con ese tema tan doloroso. Yo he tenido programas aquí dolorosos, pero Dios santo, la misericordia de Dios se levanta para decir un día más, continúa conversando con el individuo, que continúa, no. Así que yo los amo y les doy las gracias a cada uno por estar con nosotros, y usted es parte de llevar esto donde Jesús, donde Dios hace un cambio de vida a esta hermosa señora. Siga, mi amor. Amén, sí, porque como yo decía al principio, cuando Dios te promete,
yo recuerdo, y eso me apasiona mucho, y amar a Dios, para mí Dios es todo. Para mí hoy en día Dios lo llenó todo. Cuando Dios llega a mi vida, Dios lo llenó todo. Ahí yo pude experimentar lo que era realmente un abrazo de papá Dios. Yo puedo decir, Dios es real, Dios existe. Yo lo pude experimentar desde ese punto de vista, cuando Dios me abrazó, cuando el Señor me abrazó, que Dios usó a un hombre llamado Wilmer Liendo, que a él también le doy las gracias. Él está también en Estados Unidos, que Dios le pueda bendecir grande y poderosamente a este hombre. A través de ese hombre, fue que vino la liberación a mi vida. Pero Fue que vamos el a Señor... terminar, Jovita, porque yo quisiera que terminaras, porque tú te encuentras con tu papá. Después de todo esto, después de, oiga, niñas, oiga, dele gracias a Dios por el papá o por la mamá que tienes que te ayuda, porque hay niños que no valoran a sus padres. Una niña No. que le tocó criar hijos ajenos, cantidades, 1, 2, 3, niña que la usaban aquí a obligarla. Sí, sí sucede. Hay entre la familia, entre las mismas familias, los abusos. Vuelvo y lo digo, generación de maldición. Y hay que cortar con eso, porque es malditos, venimos con eso. ¿Me Así entiendes? es. Por eso es esta lucha, porque el enemigo no duerme, él quiere destruir, él vino a destruir, matar y a robar. Y él Pero quería destruir. También él sabe qué ministerios fuertes trae una persona. Y si tú te dejas. Entonces, una niña o un niño que pudo haber pasado por todo esto, a ti te tocó cocinar en la carretera, al aire libre, pasando camiones y con una olla dándole de comer a gente porque así te ganabas tu comida. Eso es un abuso. O sea, todo lo que viene en tu vida es abuso, esclavitud, daño, no hay comida. Y qué impresionante, agarrar una bolsita y poner una pantaleta, poner una blusita, poner una faldita, un pantalón y tener que salir huyendo. Es una vez muy triste. Así es. Amén. Pero, La historia no se acaba. Entonces, terminas allí y lo dejamos para la próxima y nos cuenta cuántas veces más hiciste suicidar. sí, porque falta, Dios mío, son tantos testimonios, tantas experiencias vividas. Pero como dice mi amada, esto es el comienzo de lo que Dios tiene. Lo que quería decir era que cuando Dios te promete algo, mi amada pastora, Dios lo cumple. Porque cuando Él me dijo, que te iba a decir, este hombre me dice, no te avergüences de tu pasado, porque para mí era como una vergüenza, ay Dios mío, eso es algo que yo no se lo contaba a mis hijos ni a nadie, porque eso me ponía, Dios mío, hoy lloro, obviamente dirán, no, pero ¿será que la hermana Jovita todavía tiene eso ahí en el corazón, le duele? No, hoy lloro de alegría, lloro de regocijo, lloro porque lo que Dios me dijo un día, no te avergüences de tu pasado, porque tu pasado no es un pasado, es un testimonio, me dijo el Señor. Y cuando tú hables de ese testimonio, muchos van a llegar a mis pies, me dijo el Señor. Y esa es la meta, eso es lo que deseo en mi corazón, de que esto sea para ayuda de las mujeres, para ayuda de los niños, de que dice la palabra del Señor, que aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá, con todo Dios nos va a recoger. No importa lo que hayamos pasado en el camino, en la trayectoria de nuestras vidas, cuántas veces intentaste de quitarte la vida, cuántas veces te dijo tu mamá que no te quería, cuántas veces el desprecio del mundo, de las personas, ¿verdad? En el mundo. Hoy yo te quiero decir a ti que me está escuchando a través de este video, a través de esta plataforma, no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa los abusos que hayan tenido, solamente ve al blanco. ¿Cuál es ese blanco? Ese blanco es Jehová, Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy en esta hora y que puedo sentir su gloria tocándome su ramaya sikinimi aquí. Hayanimi siriniminta namamaya aquí. Porque yo sé que si hay mujeres que están llorando en esta hora, yo sé que si hay jóvenes que están escuchando y que dicen, porque todo eso yo lo pasé, todo eso me pasó a mí.
Porque yo sé que hay muchas personas que se identifican con el testimonio de cada persona que ponen en esta plataforma. Yo me identifico con Dios, yo me identificaba, yo decía, Dios mío, ¿por qué me pasan a mí todas estas cosas? Pero sabes una cosa, si tú te vas al libro de Daniel, si tú te vas al libro de José, yo me identifico con el libro de José, me encanta ese libro, porque a José lo vendieron sus propios hermanos, a José lo vendieron sus propios hermanos, lo despegaron de su padre por envidia, porque no lo querían, no creían en lo que era José. ¿Y quién fue José al final? Fue un gobernador de Egipto, fue a gobernar las naciones, y aún no tanto gobernar las naciones. Después que sus hermanos lo vendieron, él le sirvió a sus hermanos. Y esa es la meta, eso es lo que yo les quiero decir a todas estas personas que hoy están escuchando este testimonio, porque todavía faltan, esta es la primera parte, la gloria y la honra se la doy a Dios. Hoy no me avergüenzo, no me da pena decirlo, no me da pena porque ahora es que faltan muchas cosas que no se las puedo decir en este momento, porque el tiempo es de Dios, el tiempo es del Señor, pero lo que sí te puedo decir es que hoy puedo amar a Dios con libertad, que hoy le puedo hablar a mi familia con libertad de mi Cristo, el Rey de los cielos que me libertó, que me cambió, que me transformó, que me enseñó a amar, a perdonar. Eso no lo cambio por nada ni por nadie. Y hoy puedo decir, amo a mi madre, ¿sabe por qué? Porque en todas estas cosas no era mi madre la que me estaba haciendo daño. Hay un enemigo oculto que se llama Satanás, que el Señor lo reprende en esta hora, que como dijo mi pastor acá, él vino a matar, a hurtar y a destruir. Y Dios vino a darte vida y vida en abundancia. Él no nos vino a condenar, él vino a levantarnos, a decir que saquemos lo que hay dentro de nosotros, esos dones maravillosos que Dios nos dio, esos dones maravillosos que él te entregó desde que estabas en el vientre de tu madre. A lo mejor cuando estás pasando por estos procesos no lo puedes entender, pero cuando ya pasa todo, usted dice, realmente hay un Dios poderoso. Hay un Dios sobrenatural que te guardó, que te libró, que te cuidó. Y ese es el Dios que me cuidó, que me libró a mí de todas esas cosas, de todas las garras de esos leones que quisieron venir a mí a hacerme daño. Los ángeles de Jehová estaban ahí guardándome y cuidándome. Y por eso es que yo hoy digo, a mí me dirán loca, me dirán todo lo que quieran. Quizás no, esta mujer está loca. Cuando el Señor me muestra, cuando Dios me habla, cuando Él me dice tantas cosas, pero es porque, ¿sabes una cosa? Desde que yo estaba en el vientre de mi madre, ya era un escogido de Dios. Ya tú eras una escogida y un escogido de Dios. Así que Cristo te ama, hay que buscar al Señor. Dices, buscar su palabra, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle mientras que esté cercano. Y este es el momento de buscar al Señor. No importa cuántas cosas hayan pasado en tu vida, cuántas dificultades hayan pasado en tu vida, solamente quiero decirte, Cristo te ama y te está esperando con los brazos abiertos, así como me esperó a mí y me guardó a mí. A Dios. Y también la otra es que tú has estado dispuesta, porque también hay que predisponer su corazón y decir, estoy cansado de vivir esta vida, no me la merezco, no es lo que yo quisiera vivir, porque nadie quiere vivir una violación y sigan violándome y aquí estoy. Y muchas se van a la calle y terminan en las drogas y terminan en el mundo. Pero ¿es por qué? Porque en realidad ya se dejaron de la presencia de Dios. Hay que buscarla mientras que tú le busques, la puedas encontrar, porque tú lo dijiste muy bien. Nosotros somos escogidos, somos llamados, pero si tú no quieres, también el Espíritu Santo también es caballero, es sabio y dice, no quieres, yo te dejo. Y es lo que vamos a ver más adelante, que tú sigues todavía sufriendo todo esto porque apenas tienes 15 años. Y este testimonio apenas estamos para los de 15 años. Estos videos nos los ve mucha gente de los 18 a los 70 años. Y yo de verdad que es algo que todos tenemos un ministerio. Libby Duque tiene un pasado. Todos tenemos un pasado. No importa. Así sea una enfermedad grave de cáncer y de ahí Dios te levantó. Así sea de una enfermedad del hígado, del colon o de lo que sea, y te ibas a morir y Dios te levantó y te dejó que siguieras adelante. Hasta de una migraña que te puede llevar a una enfermedad grave, de ahí Dios te sacó para que dijeras, esta migraña, este cáncer, esta enfermedad no me va a quitar de ir a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque en el momento que digamos, es que yo no puedo porque me duele aquí, me duele allá, le diste entrada al enemigo y te va a tener enferma, te va a dañar. Amén.
Mana, Amén. hágame el favor y se despide de todas estas hermosas personas que tenemos. Gracias al Señor, tenemos mucha gente. Jonathan Jesús Petit te está viendo el video. Kenia Elizabeth en República Dominicana, que el Señor la bendiga, Dios la guarde. También en Pereira, en Santo Domingo nos están mirando. Gladys Menéndez en Los Ángeles, California. ¿Qué les puedo yo decir, mis amores? ¿Qué puede Libby Duque compartir? ¿Qué es lo que Libby Duque dice? Yo tengo que hacer esto, yo tengo que salir. Es porque igual que tú, vi la misericordia de Dios y la he visto en mi familia. Poco a poco Amén. he visto mi gente llegando. Mi madre partió con el Señor, mi hermana partió con el Señor, mi hermana partió con mi hermano partió con el Señor. Y yo digo, yo y mi casa serviremos al Señor. No importa Amén. que yo no me hable con ellos todos los días, no importa que haya habido lo que pase, pero yo en mis oraciones pido por todos. ¿Por qué? Porque la Amén. promesa del Señor es que es más de 1000. Tenemos al diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Pero también le decimos a él, tú no tienes autoridad, tú no tienes poder, tú no me vas a destruir a mí, tú no vas a destruir mi casa y yo y mi casa serviremos al Señor. Despidámonos y nos vemos dentro de 15 días porque vamos a tener un hermano que viene de Chile, viene a Colombia y vamos a tener este personaje hermoso, quien ustedes ni se imaginan en dónde está ubicado. Y también tenemos el miércoles a alguien que amamos mucho, al hermano Orlando Castaño, que viene el miércoles con nosotros. Estamos de plácemes, de bendiciones, y esto está agarrando un fuego, así que no se pueden perder a estos dos siervos de Dios el miércoles y el domingo. Y usted, amada preciosa, la amo. Gracias. Amén, amén. He estado hablando mucho con usted, estoy muy bendecida, me siento súper bendecida porque mi casa se llena de pastores, mi programa se llena de pastores. Y usted me le va a decir a todos los que están aquí, de su corazoncito, que fue restaurado de parte de Dios, cómo nos vamos a ver dentro de 15 días. Amén. Y nos despedimos. Amén, amén. Bueno, agradecida del Señor, de verdad que muy contenta, de verdad, de haber compartido con toda esta audiencia maravillosa que, mira, hermana, que este es el principio, este es el comienzo de lo que Dios tiene para ti también, mi amada hermana, gloria al Señor. Sí, yo sé que tiene muchos proyectos, sé que tiene muchas cosas por cumplir, sé que ahí en ese corazoncito, bueno, quiere hacer muchas cosas más. Yo sé que Dios te va a permitir hacer muchas cosas que tienes allí proyectadas ahí, dentro de ti, entre todas esas agendas que tienes. Yo sé que Dios lo va a permitir, hermana, y que Dios bendiga a cada persona que hoy se hizo presente. Dios bendiga a Fuente de Agua Viva en Venezuela, bendiga a mi hermano José Rodríguez, bendiga a los hermanos que están escuchando allí, a mi hermana Ángel, mi hermano Luis, a mi hermano José de Jesús, a todos los que estén allí, a mi pastor Edilia de Cardoso, la amo, la quiero, la respeto. Y lo que les digo es que me sigan apoyando, porque este ministerio no es solamente mío, yo sé que es de Dios, pero también les pido su ayuda, su apoyo, porque sé que el enemigo se levanta como río, pero el Señor siempre nos levanta banderas de victoria, siempre Dios nos va a dar la victoria. Así que Dios me les bendiga grande y poderosamente, los amo, los quiero. Síganos en YouTube, síganos en esos canales, gloria al Señor, a Libby Duque, que es una mujer extraordinaria. Y va a seguir trabajando mi hermana, porque, ay Dios mío, bueno, después te digo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y los acompañe a todos donde quiera que estén en este momento. Bendigo a Venezuela en el nombre de Jesús. Yo sé que Venezuela va a ser restaurada también en un momento. Yo sé que Dios está permitiendo todo eso en Venezuela, pero para que haya una humillación del pueblo hacia él, porque todo esto es permitido por Dios, pero porque le dieron espalda a Dios, ahícen a los dioses ajenos. Pero Dios en su infinita misericordia nos alcanzará, porque hay un remanente allí fiel, que creemos a Dios y que vamos a ver la luz al final del camino. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde, les amo. Shalom es paz. Un saludo también a la hermana Anita, al grupo de la iglesia de ustedes, la pastora, quien ya hablé con ella, ya estamos muy conectados. Y la petición, no, ella lo está haciendo, no de dinero, hay que apoyarla en oración. Y si usted puede donar, pero pedimos oración. Quien quiera donar y le quiera mandar a ellos, lo puede hacer conmigo o lo puede hacer con ella. Es bien fácil, yo les enseño cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque la situación que se vive en Venezuela es una situación que no es fácil, pero Dios ha permitido conocernos y hemos visto milagros y hemos visto la mano de Dios y se va a ver la mano de Dios porque yo le creo al Señor.
a todos Amén. los pastores y evangelistas y maestros y al equipo de Conversando con Libby Duque, que es Leo, las niñas, Lisángela, también a José de Jesús, que también me está apoyando con mis plataformas, ya se ha unido al equipo en mucho trabajo, también su papá, también la esposa. O sea, se han ido juntando, se han ido poniendo ahí y han restaurado todo esto porque llevaba 2 años y medio orándole al Señor. También Luisito de vez en cuando por ahí nos ayuda, pero es algo tan maravilloso porque no estoy sola. Esto tiene que crecer porque esto es de parte de Dios. Yo no hago nada. Yo lo único que le digo al Señor, tú, este es tu negocio. Y yo me encargo de buscar las personas y hacer esto. Ya vamos a cumplir 3 años. Le damos la honra y la gloria al Señor. Dios te bendiga, Amén. mi hermana, Señor amado, te doy gracias y te bendecimos a ti, a tu familia, a tu casa, el regreso a Venezuela, que regresas esta semana, a cada uno de ustedes que han estado conmigo. Dios los bendiga, Dios los guarde, Conversando con Libby Duque. Vaya a YouTube, Libby Duque, baje la aplicación en el Android o en el iPhone, ahí lo pueden encontrar. Y además de esto, se suscribe en Libby Duque, en YouTube. Y comparta, porque hay gente que no tiene Facebook, pero sí tiene YouTube. El Señor le bendiga, Dios les guarde. Manitos ahí, manitos y corazoncitos. A ver, para la hermana ha sido un testimonio grande. Yo no digo que guapa, no, qué bien hace el Señor. Qué trabajo tan grande y tan maravilloso. Ya dentro de 15 días nos toca desde Venezuela y vamos a tener casa llena allá en Venezuela con hermano José. Y pedimos a Dios que no se vaya a ir la luz, porque si se va la luz, se acaba, no se puede ni con datos, porque así se la pasan allá. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios nos guarda. Bye, bendiciones, hermanos, a todos, José, a todos lindos, los amo, gracias a todos. Nos vemos pronto. Señor les bendiga. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Amén. A ver.